Camila tenía 26 años cuando su mundo se derrumbó. No fue cuando Gabriel, el padre de su hija Sofía, decidió que no estaba listo para la paternidad y desapareció. En cierto modo, lo esperaba. Su relación siempre había sido inestable, más pasión que compromiso. El verdadero colapso llegó después. Llegó en la figura de Yolanda Ferreira, mi ex-suegra, quien convirtió el dolor privado en persecución pública. Todo empezó de forma inocente. Camila tenía 5 meses de embarazo cuando Gabriel terminó la relación por mensaje de texto. Un mensaje patético que decía: «No puedo hacer esto, lo siento». 2 semanas después, Yolanda apareció en la puerta de Camila, una mujer de 58 años, con el pelo rubio perfectamente teñido, ropa cara y la expresión de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Camila, ingenuamente, la dejó entrar. Le ofreció café. Intentó ser educada. «Mi hijo me contó la situación», empezó Yolanda, señalando vagamente el vientre de Camila. «Y tengo una propuesta». «¿Propuesta? Está claro que no estás en condiciones de criar a un hijo sola. No tienes estudios superiores, ni una carrera profesional, ni una familia sólida. Así que», se inclinó hacia adelante, «estoy dispuesta a adoptar un bebé para darle la vida que tú no puedes darle». Camila se quedó en shock. «¿Quieres que entregue a mi hija? No lo des. Deja que lo adopte alguien que pueda ofrecer algo mejor. Mi esposo y yo tenemos recursos y estabilidad. El bebé tendría todo lo que necesita». «Conmigo tendrá todo lo que necesita», dijo Camila con firmeza, aunque el miedo crecía en su pecho. Yolanda sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «¿De verdad lo crees? Mírate, vives en un pequeño apartamento alquilado, trabajas de recepcionista y ganas una miseria. No tienes padre para tus hijos. ¿Crees que ese es un entorno adecuado? Es un ambiente lleno de amor, y es mío». El amor no paga las cuentas, no garantiza la educación, no ofrece un futuro. La respuesta es no, dijo Camila con voz temblorosa, pero decidida. «No voy a entregar a mi hija, jamás». La expresión de Yolanda se endureció. «Te arrepentirás de esta decisión. Me aseguraré de que así sea». Parecía una amenaza. Camila intentó restarle importancia, considerándolo un gesto vacío. Pero no lo era. Sofía nació en marzo, una bebé sana y perfecta, con ojos oscuros que parecían leer a través del alma de Camila. El amor que se sentía era instantáneo y abrumador. Esta era su hija, su familia, su todo. Durante 2 semanas hubo paz. Camila estaba de baja por maternidad, aprendiendo a ser madre, descubriendo los ritmos de un bebé recién nacido. Entonces comenzaron las cartas. El primer informe provino de los servicios de protección infantil. Una denuncia anónima indicaba que el bebé se encontraba en un entorno inadecuado. Posible negligencia. Un trabajador social iba a venir a inspeccionarlo. Camila estaba aterrorizada, pero también confundida. Había estado cuidando meticulosamente a Sofía. El apartamento estaba limpio. La bebé estaba bien alimentada, limpia y querida. La visitadora social, la señora Paula, vino, inspeccionó todo y habló con Camila. «Todo parece correcto», dijo, «pero investigaremos la queja a fondo». «¿Quién lo denunció?», preguntó Camila. «Las quejas son anónimas, pero alguien afirmó que se deja a un bebé solo durante horas y que las condiciones son insalubres». «¡Mentira! Yo nunca...» «Ya lo veo, pero tenemos que investigar cada queja. Es el protocolo». Una semana después llegó una segunda denuncia. Esta vez, alegando que Camila consumía drogas. Más visitas. Se le ordenó una prueba de drogas que, obviamente, dio negativa. Tercera alegación: maltrato físico. Cuarta: negligencia médica. Todo falso, todo investigado, todo consume tiempo, energía emocional, crea expedientes en el sistema de protección infantil con el nombre de Camila. Fue en la quinta denuncia que Camila ató cabos,
un visitante comentó casualmente: «La denuncia provino de alguien que decía ser un familiar preocupado. No dio el nombre, pero mencionó que el bebé debería estar con los abuelos paternos». Yolanda. Tenía que serlo. Camila intentó confrontarla. La llamó, le dejó mensajes. Finalmente logró hablar con ella. «Deja de hacer acusaciones falsas o te demandaré». Yolanda rió, un sonido frío y sin humor. «Demuéstrame que soy yo. Las denuncias son anónimas, y cualquiera que se preocupe por el bienestar de un niño tiene derecho a denunciar. Sabes que esas son mentiras. Sé que mi nieto merece un entorno mejor, y haré todo lo posible para que así sea. Sofía es mi hija, por ahora. Pero tengo recursos, Camila. Tengo dinero, abogados, contactos. Puedo hacerte la vida imposible hasta que te rindas. Nunca me rendiré con ella». «Ya veremos», dijo Yolanda y colgó. Las quejas continuaron. Cada 2 semanas, una nueva denuncia. Los visitantes sociales empezaron a mostrarse molestos por las llamadas falsas, pero tenían que investigar cada una. Era la ley. Y cada investigación quedó registrada en el expediente de Camila. Empezó a surgir un patrón en el sistema, no el de una madre abusiva, sino el de una madre denunciada constantemente. Y en la burocracia, los patrones importaban más que la verdad. Pero Yolanda no se quedó solo en hacer acusaciones. Se presentó en el trabajo de Camila. Habló con su jefa, la señora Marcia, y le expresó su preocupación por la estabilidad laboral de Camila. «Tiene un bebé pequeño», dijo Yolanda con fingida compasión. «Madre soltera, está siendo investigada por los servicios de protección infantil. No sé si está en condiciones de trabajar correctamente. Simplemente pensé que debía saberlo». La señora Marcia llamó a Camila a la oficina. «¿Qué pasa? ¿Por qué te investiga el Servicio de Protección Infantil?» Camila explicó. «Acusaciones falsas, una ex-suegra vengativa. Pero el daño ya estaba hecho. Se había sembrado la duda. Mira, Camila, eres una buena empleada. Pero si hay problemas con la custodia de tu hija, podría afectar tu trabajo, y la empresa no puede verse involucrada en complicaciones». «No hay complicaciones. Todas las investigaciones me han exonerado. Aún así, tendré que pensarlo». 2 semanas después, Camila fue despedida, oficialmente por reestructuración. Pero ambos sabían la verdadera razón. Desempleado, con un bebé de 3 meses, y quejas constantes que creaban un expediente que parecía peor de lo que era. Camila intentó encontrar un nuevo trabajo, pero Yolanda descubrió dónde solicitarlo. No fue difícil en una ciudad mediana, y tenía las mismas preocupaciones, a veces en persona, a veces por cartas anónimas. El resultado siempre fue el mismo. Camila no fue contratada. En 2 meses se agotaron los ahorros. El alquiler estaba atrasado. El casero, presionado por, adivinen quién, Yolanda, que ofrecía pagar los atrasos si desalojaba al inquilino problemático, inició un proceso de desalojo. Camila tuvo que mudarse a una habitación diminuta en una pensión. Una sola habitación, sin cocina propia, baño compartido. Sofía dormía en un cajón de la cómoda porque no había espacio para una cuna. Y las quejas continuaron, ahora sobre condiciones de vida inadecuadas, lo cual era cierto, pero solo porque Yolanda había destruido sistemáticamente toda alternativa mejor. Fue durante este período que Camila tocó fondo. Estaba alimentando a Sofía, con la última fórmula que le quedaba, sin dinero para más. Cuando llamaron a la puerta, de nuevo un visitante social, pero esta vez acompañado de un funcionario. «Camila Santos, tenemos una orden judicial temporal que retira la custodia de la niña Sofía Santos de su custodia en espera de una audiencia por negligencia y condiciones de vida inadecuadas». El mundo de Camila se detuvo. «¿Qué? No, no puedes». «Es una orden judicial. El bebé pasará a un centro de cuidado temporal». «¿Un favor temporal con quién?» «Con los abuelos paternos que presentaron la petición. Señor y señora Ferreira». Yolanda lo logró. Usó acusaciones que ella misma hizo, condiciones que ella misma impuso,
para atrapar a Sofía. ¡No! Camila agarró a Sofía y retrocedió. ¡No lo entiendes! Ella orquestó todo esto. Hizo acusaciones falsas, me hizo perder el trabajo, me obligó a desalojarme. Me está tendiendo una trampa para quitarme a mi hija. Señora Santos, entiendo que esté molesta, pero resistirse solo empeorará la situación. La audiencia está programada para la próxima semana. Puede presentar pruebas allí. ¿Qué abogado? No tengo dinero para un abogado. Se le designará un defensor público. Le quitaron a Sofía de los brazos a Camila. La bebé empezó a llorar. Camila intentó seguirla, pero el agente la detuvo con suavidad pero firmeza. La audiencia es el martes a las 10:00 a.m. Por favor, asista. Se fueron con su hija. Camila se desplomó en el suelo de la horrible habitación, sollozando con un dolor que trascendía lo físico. Le habían arrebatado el corazón, y Yolanda había ganado, o al menos eso parecía. Camila asistió a la audiencia. La defensora pública era joven, estaba sobrecargada de trabajo y tenía una montaña de casos que claramente no había tenido tiempo de revisar adecuadamente. «Mira», dijo 5 minutos antes de entrar, «el sistema favorece la estabilidad. Los Ferreira tienen casas, recursos y ningún historial de investigaciones. Tú tienes un expediente extenso. Mi recomendación es que cooperes. Quizás con visitas supervisadas mientras encuentras una mejor situación. Crearon este archivo. Fue toda una mentira orquestada para robarme a mi hija. Es posible. Pero demostrarlo es difícil. Y el bebé necesita un hogar estable ahora mismo. Yo soy su hogar estable». En la audiencia, el abogado de Yolanda, caro y eficiente, presentó un caso sistemático, expediente de denuncias, pérdida de empleo, desalojo, condiciones de vida precarias. Mis clientes no quieren separar permanentemente a una niña de su madre biológica. Solo quieren garantizar un entorno seguro mientras la señora Santos estabiliza su vida. Parecía razonable. Parecía compasivo. Era una mentira, pero bien presentada. La defensa de Camila presentó un caso débil. Se centró en el amor de Camila por Sofía, pero omitió abordar el sabotaje sistemático. El juez dictaminó: prisión preventiva con Ferreiras, visitas supervisadas para Camila, 2 horas, 2 veces por semana. Revisión en 3 meses. Camila salió del juzgado devastada, pero no derrotada. Todavía no tenía recursos, pero tenía honestidad y la férrea determinación de una madre que lucha por su hija. Primero, lo documentó todo: cada queja, fecha, alegación, cada visita de la trabajadora social y su resultado, siempre exonerándola. Una cronología que muestra el patrón. En segundo lugar, investigó a Yolanda. Habló con antiguos vecinos de cuando ella y Gabriel aún eran novios. Descubrió algo interesante. Yolanda tenía antecedentes. A su hijo mayor le quitaron la custodia tras un divorcio en el que Yolanda alejó sistemáticamente a la madre del niño. Estándar. Yolanda solía hacer eso. En tercer lugar, encontró una abogada dispuesta a escucharla. La doctora Beatriz Matos trabajaba en derecho de familia, específicamente en casos de alienación parental y abuso del sistema judicial. Su caso, dijo Beatriz después de escucharlo todo, es un ejemplo clásico de abuso del sistema para obtener una custodia indebida, pero probarlo es complicado. Puedo demostrarlo, dijo Camila, presentando una meticulosa documentación que había recopilado. Beatriz lo revisó, asintiendo lentamente. Es impresionante, lo documentaste bien, pero debo ser honesta. Un caso como este requiere tiempo y recursos. Puedo hacerlo pro bono, pero necesitamos reunir pruebas más sólidas. ¿Qué necesitas? Testimonios de visitantes sociales sobre la inusual frecuencia de quejas, de su exjefe sobre la visita de Yolanda, de un casero sobre el pago ofrecido. Armamos un caso que demuestra un patrón de interferencia maliciosa. ¿Cuánto tiempo? Meses. Quizás 6. Quizás más. 6 meses sin su hija. Solo 4 horas de visitas supervisadas a la semana, durante las cuales Sofía la fue olvidando poco a poco. Camila se tragó la desesperación.
Haremos lo que sea necesario. Los meses siguientes fueron una agonía que Camila jamás imaginó. Despertaba cada día con un dolor intenso en el pecho. Sentía como si le aplastaran el corazón. Le dolían los brazos por el vacío de no poder abrazar a Sofía. La noche era peor. El silencio donde debería haber habido llantos de bebé era ensordecedor. Trabajar en un restaurante era a la vez una huida y una tortura. Una huida porque llenaba mis horas libres. Una tortura porque cada familia con un bebé que veía era un verdadero golpe. La risa de cada niño reflejaba lo que me faltaba. Y trabajó meticulosamente con Beatriz, reuniendo pruebas. Cada visitador social necesitaba ser convencido para que testificara formalmente, lo cual no era fácil, pues esto implicaba admitir que el sistema había fallado. La señora Paula fue la primera en aceptar. Desde el principio supe que algo andaba mal, le dijo a Beatriz. La cantidad de denuncias era anormal, y cada una, al investigarse, era claramente falsa. Pero el protocolo es el protocolo. Tenemos que investigarlo todo, y sin darnos cuenta, creamos un expediente que se usó contra una madre inocente. ¿Testificarás sobre esto en el tribunal?, preguntó Beatriz. La señora Paula dudó solo un instante. Sí, porque lo que le hicieron a Camila fue un abuso de un sistema que debería proteger a los niños y debe cuestionarse. Otros usuarios de redes sociales que investigaron diversas quejas también coincidieron. El patrón era innegable: 8 quejas distintas en un período de 6 meses, todas infundadas y con un lenguaje extrañamente similar. Obtener el testimonio de la señora Marcia, la ex supervisora, fue más difícil. Inicialmente se negó, temiendo consecuencias legales por despido injustificado. «Di la verdad sobre la visita de Yolanda», insistió Beatriz. «No tienes que admitir que el despido fue incorrecto, aunque obviamente lo fue. Solo confirma que Yolanda vino. ¿Qué dijo y cómo influyó en tu percepción de Camila?» Finalmente, bajo la presión de una posible citación judicial, la señora Marcia accedió. El testimonio sería una declaración escrita, pero algo era algo. El casero fue más directo. Cuando Beatriz lo contactó, se mostró sorprendentemente comprensivo. «Siempre me cayó bien Camila, una inquilina discreta, pagaba cuando podía, pero esta Yolanda apareció con un cheque de retres C0, ofreciéndose a cubrir todos los atrasos si la desalojaba de inmediato. Y yo necesitaba el dinero, el negocio iba mal». «¿Le cogiste dinero?» «Lo tomé», admitió avergonzado. «Y lo siento, pero testificaré. Lo que hizo estuvo mal». La testigo más crucial fue Marina Santos, exnuera de Yolanda. Encontrarla requirió trabajo de investigación. Se había cambiado el apellido después del divorcio, se había mudado a otra ciudad y prácticamente desapareció para evitar a Yolanda. Beatriz la localizó a través de antiguos registros judiciales de una batalla por la custodia 15 años antes. Cuando finalmente la contactó, Marina inicialmente se negó a involucrarse. «Perdí a mi hijo por culpa de esa mujer», dijo por teléfono, con la voz cargada de un viejo dolor. «Ya casi no me habla. Yolanda lo puso completamente en mi contra, y el proceso legal fue un infierno. Tenía dinero, abogados, y me presentó sistemáticamente como una persona inestable. Eso es exactamente lo que le está haciendo a Camila», dijo Beatriz. «Pero esta vez tenemos pruebas, tenemos un patrón, y tenemos la oportunidad de evitar que se lo haga a otros». Un largo silencio. Luego, «¿Qué necesitas de mí?» Testimonio. Sobre sus tácticas, sobre cómo manipuló el sistema, sobre paralelismos con el caso de Camila. «Me va a destruir otra vez. Tiene el dinero para demandarme por difamación o lo que sea. La verdad es la defensa absoluta contra la difamación. Y estarás bajo la protección del testimonio judicial. Ella no puede tocarla legalmente». Otra pausa. «Está bien, lo haré. Pero primero quiero conocer a Camila. Quiero ver si vale la pena revivir mi pesadilla para ayudarla». Se conocieron en un café tranquilo.
Marina tenía poco más de 40 años, el pelo prematuramente canoso y profundas arrugas de expresión alrededor de los ojos. Camila vio en ella una versión del futuro en el que podría convertirse si la perdía para siempre. «Háblame de tu hijo», dijo Marina. Camila habló de Sofía. No solo hechos, sino emociones, un amor inmenso, miedo a la pérdida, determinación por recuperarla. Marina escuchó con los ojos llenos de lágrimas. «Suenas como yo hace 15 años», dijo. «Pero no tuve una abogada como Beatriz. No tenía pruebas recopiladas. No entendí lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde». «¿Qué le pasó a tu hijo?», preguntó Camila suavemente. «Rafael. Ya tiene 20 años. Vive con su padre, quien se volvió a casar. Irónicamente con alguien mucho mejor que yo, según Rafael. Yolanda está constantemente presente en su vida. Una abuela amorosa. Yo soy la madre que lo abandonó». Esa es la narrativa que Yolanda construyó y que todos creyeron. «¿No te rendiste?». «No, pero perdí la custodia». Y con el tiempo, las visitas se volvieron tensas. Rafael estaba tan envenenado contra mí que finalmente pidió que suspendiéramos las visitas. Y el tribunal estuvo de acuerdo. Una niña de 12 años tenía derecho a voz, así que perdí por completo. Camila tomó la mano de Marina. «Lo siento, yo también, pero quizás detener a Yolanda esta vez le dé algún sentido a lo que he perdido. Testificaré, lo contaré todo». Y ella contó su historia. El testimonio de Marina fue devastador en sus detalles. Describió exactamente las mismas tácticas: acusaciones falsas, sabotaje laboral, crear malas condiciones de vida y luego señalar estas condiciones como evidencia de incompetencia. «No lo hace por amor infantil», testificó Marina. «Lo hace por control, para ganar, para demostrar que sabe más, y usa el sistema legal como arma porque es eficaz y difícil de combatir». Durante esos meses de preparación, Camila también tuvo visitas con Sofía. 2 horas, 2 veces por semana, en una sala de visitas supervisada y estéril en el Centro de Servicios de Protección Infantil. Las primeras visitas fueron angustiosas. Sofía, que ya tenía 15 meses, lloró al ver a Camila. No lloró porque no la reconociera, sino porque la reconoció y se sintió confundida por la separación. «Mami», extendió los brazos y miró a su supervisora confundida. No entendía por qué no podía irse a casa con su madre. ¿Por qué estas cortas horas terminaban con aún más separación? Camila pasó 2 horas intentando concentrar todo su amor y seguridad maternal en un tiempo limitado. Leía libros, jugaba con los juguetes que le daban, cantaba canciones que solía cantar antes de dormir. Pero siempre, las 2 en punto llegaban a su fin. «Se acabó el tiempo», dijo el supervisor cortésmente pero con firmeza, y Camila tuvo que irse mientras Sofía gritaba «¡Mami, mami!» detrás de ella. Cada vez le rompía el corazón. Lo peor era saber que Sofía volvería con Yolanda, con la mujer que había orquestado todo esto. Camila intentó no pensar en lo que Yolanda le decía a Sofía, en las mentiras que estaba plantando, en el veneno que estaba esparciendo, pero había pistas. Sofía empezó a llamar a Camila Cami en lugar de mamá. Un cambio pequeño pero significativo. Alguien le estaba enseñando que Camila no era mamá, que alguien más lo era. «¿Quién es tu mami?», preguntó Camila un día, con el corazón en la garganta. Sofía, confundida, se señaló a sí misma. «Fía». «No, cariño. ¿Quién te cuida? ¿A quién amas?». «Abuela. Ama a la abuela». Un cuchillo en el corazón de Camila. Yolanda estaba haciendo exactamente lo mismo que le había hecho a Rafael, alejar a un niño de su madre biológica. Camila le contó esto a Beatriz. «Necesitamos agilizar la audiencia. Cuanto más tiempo esté Sofía con Yolanda, más daño le harán». «Lo estoy intentando», dijo Beatriz. «Pero los procedimientos legales tienen su propio ritmo y necesitamos asegurarnos de tener pruebas absolutas antes de proceder. Un intento, no tendremos un segundo». Camila esperó.
trabajó, ahorró y murió un poco cada día que Sofía estaba fuera. Encontró un consuelo inesperado en un grupo de apoyo para padres separados de sus hijos por acuerdos de custodia. Reuniones semanales en el sótano de una iglesia, un círculo de sillas plegables, mal café e historias de dolor que reflejaban las suyas. Estaba Miguel, un padre que perdió a sus hijos después de que su exesposa inventara acusaciones de abuso. Estaba Teresa, una madre cuya hija fue entregada a sus abuelos tras un arresto injusto y posteriormente anulado. Estaba Juan, un padre cuya expareja secuestró a su hijo y se lo llevó a otro estado. Todos peleando, todos destrozados, todos negándose a rendirse. Ahora son familia, dijo la facilitadora del grupo, la señora Oliveira. Porque nadie comprende este dolor excepto quienes lo han vivido. Camila encontró fuerza en este grupo, un recordatorio de que no estaba sola, que otros habían superado una experiencia similar, que había esperanza, y compartió su propia historia. Cada semana informaba al grupo sobre el progreso de su caso. Cuando logró obtener el testimonio de un visitador social, el grupo aplaudió. Cuando Marina accedió a testificar, hubo lágrimas de solidaridad. «Vas a ganar», dijo Miguel con una confianza que Camila no siempre sentía. «Tienes un buen abogado, tienes pruebas y tienes la verdad de tu lado». «La verdad no siempre gana», respondió Camila con amargura. «No siempre, pero con más frecuencia que las mentiras. Y estás construyendo un caso que las mentiras no pueden refutar». Tenía razón. La evidencia que Beatriz recopiló fue exhaustiva. Una cronología detallada. Múltiples testimonios. Prueba de interferencia deliberada en todos los aspectos de la vida de Camila. «Estamos listas», dijo finalmente Beatriz, 5 meses y medio después de que se llevaran a Sofía. «Solicité una audiencia urgente alegando alienación parental continua. El juez la programó para dentro de 2 semanas. 2 semanas, 14 días. Después, Camila recuperaría a su hija o la perdería por completo. Apenas durmió durante esas 2 semanas. Repasó su propio testimonio cientos de veces con Beatriz. Practicó mantener la calma durante el interrogatorio. Se preparó para cualquier ángulo posible que el abogado de Yolanda pudiera utilizar. «Intentarán provocarte», advirtió Beatriz. «Te harán parecer inestable o emocional. No caigas en la trampa. Responde con calma, con hechos. Deja que las pruebas hablen por sí solas. ¿Y si eso no es suficiente?» «Lo será. Pero incluso si no lo fuera, hiciste todo lo posible. Más de lo que la mayoría haría. Eso cuenta». El día de la audiencia amaneció frío y gris. Camila vestía el único traje profesional que aún conservaba. Un traje sencillo comprado en una tienda de segunda mano. Beatriz la recibió a la salida del juzgado. «¿Listo?» «Nunca estaré listo, pero vamos a hacer esto». La sala del tribunal era intimidante. Yolanda estaba allí con su esposo Joaquim, ambos vestidos con ropa costosa, con una apariencia respetable y estable. Su abogado, el doctor Castillo, era conocido por ganar casos difíciles de custodia, y allí estaba Sofía, en brazos de Yolanda. Al ver a Camila, Sofía la saludó. «¡Cami!» «No, mamá». 5 meses de alienación en una sola palabra. Camila le devolvió el saludo, forzando una sonrisa a través de lágrimas amenazantes. Comenzó la audiencia. El doctor Castillo presentó el caso primero. Se centró en el sacrificio de Ferreiras al hacerse cargo de su nieta durante una crisis. Presentó a Yolanda como una abuela devota. Minimizó las acusaciones de sabotaje, calificándolas de defensas desesperadas de una madre que niega sus propias deficiencias. Fue una actuación pulida, mentiras envueltas en preocupación. Luego fue el turno de Beatriz. Empezó con una cronología. La proyectó en la pantalla para que el tribunal la viera. Mostró las fechas de las acusaciones, las investigaciones y las decisiones. 8 acusaciones en 6 meses, todas infundadas, todas hechas anónimamente, pero con un lenguaje similar. Todas resultaron en investigaciones que, si bien exoneraron a la señora Santos,
crearon un expediente que se utilizó en su contra. Luego, la señora Paula, trabajadora social, presentó su testimonio. En su testimonio en video, declaró: en 15 años de trabajo, este fue el caso más claro de abuso del sistema de denuncia que he visto. Alguien estaba utilizando a los servicios de protección infantil como arma. El doctor Castillo objetó: es pura especulación. No hay pruebas de quién hizo las acusaciones. Llegaremos, dijo Beatriz con calma. Presentó el testimonio de la señora Marcia, del casero. Cada persona detalló la visita de Yolanda, lo que dijo y cómo influyó en sus decisiones. Patrón, repitió Beatriz. La señora Ferreira destruyó sistemáticamente la vida de Camila Santos, la hizo perder su trabajo, la obligó a desalojarse, creó las mismas condiciones que luego señaló como evidencia de incompetencia. El doctor Castillo intentó refutar esto. Argumentó que eran coincidencias, que Yolanda simplemente estaba ejerciendo su derecho a expresar sus preocupaciones como cualquier otro ciudadano. ¿Casualidades?, preguntó Beatriz, enarcó una ceja. El testimonio de Marina Santos demostrará que no son coincidencias. Es un patrón de comportamiento que la señora Ferreira repitió antes. Cuando Marina testificó, esta vez en persona, confrontando valientemente a Yolanda desde el otro lado de la sala, el silencio fue absoluto. Contó una historia dolorosamente similar. Las mismas tácticas, el mismo resultado. Pérdida de la custodia, hijo alienado. La señora Ferreira, dijo Marina con voz temblorosa pero firme, no actúa por amor a los niños, actúa por poder sobre ellos, y cuando obtiene la custodia, la usa para controlarlos por completo, alejarlos de sus padres biológicos y crear en ellos dependencia. ¿Y tu hijo ahora?, preguntó Beatriz. Tiene 20 años. Apenas me habla. Se cree la historia que Yolanda construyó de que lo abandoné. Es mentira, pero es mentira que haya vivido tanto que se haya convertido en su verdad. El doctor Castillo intentó desacreditar a Marina. Insinuó que era una madre amargada que proyectaba sus propios defectos, pero su testimonio tuvo eco, sobre todo cuando Beatriz mostró los registros judiciales del caso anterior, demostrando que Marina no se lo estaba inventando. Luego fue el turno de Camila de testificar. Ella se sentó en un estrado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme mientras comenzaba a hablar. Ella contó la historia. Todo. La propuesta inicial de Yolanda de adoptar a Sofía, la negativa de Camila, las acusaciones que comenzaron inmediatamente después, el miedo constante, la pérdida del trabajo, el desalojo y finalmente la agonía de que le arrebataran a Sofía de los brazos. ¿Y las visitas?, preguntó Beatriz. ¿Qué tal? Devastador, respondió Camila con sinceridad. Porque vi cómo mi hija se convertía poco a poco en una extraña. Me llamaba Cami en lugar de mamá. Le estaban enseñando que otra persona era su madre, y yo solo tenía 4 horas a la semana para luchar contra eso. El doctor Castillo tomó su turno para el contrainterrogatorio. Intentó hacer que Camila pareciera emotiva e inestable. ¿No cree que está siendo paranoico al atribuirle todo a mi cliente? No cuando tengo pruebas documentadas de cada una de sus interferencias, respondió Camila con calma. Pero vivías en malas condiciones, condiciones que ella creó destruyendo deliberadamente mi estabilidad. ¿No aceptas la responsabilidad de tus propias decisiones? Acepto la responsabilidad de mi decisión de quedarme con mi hija cuando ella quería que la abandonara. Esa fue la única mala decisión que tomé ante sus ojos. El interrogatorio continuó, pero Camila permaneció tranquila y objetiva, tal como Beatriz le había enseñado. Finalmente llegó el momento crucial. Yolanda fue llamada a declarar. Beatriz era despiadada. ¿Denunció a la señora Santos ante los servicios de protección infantil? Vacilación. Luego, ¿estaba preocupado? ¿Sí o no?
¿Presentó alguna queja? Intentar. 8 denuncias en 6 meses. Todas investigadas. Todas infundadas. ¿Sabías que eran infundadas? Yo tenía preocupaciones legítimas. Responda a la pregunta. ¿Sabía usted, tras las investigaciones, que las acusaciones eran infundadas? Sí, pero ¿visitaste al empleador de la señora Santos? Intentar. ¿Le ofreció dinero al propietario para que la desalojara? Una pausa más larga. Sí. ¿Por qué? Porque mi nieto merecía un entorno mejor. ¿Un entorno que destruiste sistemáticamente para poder señalar esa destrucción como prueba de insuficiencia? No. Solo... Hiciste exactamente lo mismo hace 15 años con otra nuera, ¿verdad? ¿Marina Santos? Eso fue diferente. ¿Cómo? Yolanda no tenía una buena respuesta. A medida que Beatriz presentaba paralelo tras paralelo, el patrón se hizo innegable. No estabas protegiendo a un niño, dijo Beatriz finalmente. Estabas robando a un niño. Usabas el sistema como herramienta para robar, y en el proceso intentabas quebrar a la madre biológica. La habitación estaba en silencio cuando Yolanda bajó las escaleras, visiblemente conmocionada. Camila sintió esperanza por primera vez en meses. El juez continuó. Se le devuelve inmediatamente la custodia a Camila Santos. Los Ferreira tendrán visitas supervisadas de 1 hora, una vez al mes. Y miró directamente a Yolanda. Si hay una sola acusación falsa más, la procesaré por obstrucción a la justicia. El alivio de Camila fue tan intenso que casi se desploma. Sofía se iría a casa, pero la historia no terminó ahí. En los meses siguientes, mientras Camila reconstruía su vida con Sofía, Yolanda no se rindió del todo. Intentó apelar la decisión, pero le fue denegada. Intentó demandar a Beatriz por difamación, pero fue desestimada. Y entonces cometió un error fatal. Intentó secuestrar a Sofía. Era martes por la tarde. Camila había dejado a Sofía con una niñera de confianza mientras estaba en el trabajo. Yolanda apareció diciendo ser una abuela que iba a recoger a su nieta para una visita autorizada por el tribunal. La niñera, desconociendo todos los detalles de la custodia, dudó lo suficiente como para que Yolanda se llevara a Sofía y se fuera. Fue rápido. Pero la niñera llamó inmediatamente a Camila, quien a su vez llamó a la policía. Yolanda fue detenida en la carretera mientras conducía hacia un estado vecino. Sofía fue recuperada, conmocionada, pero físicamente ilesa. Yolanda fue arrestada, acusada de secuestro parental. En el juicio penal posterior todo salió a la luz. No solo lo que le había hecho a Camila, sino un patrón de décadas de comportamiento manipulador y abusivo. La exnuera de Yolanda testificó. Su exmarido, divorciado durante 10 años, testificó sobre el control y la manipulación durante su matrimonio. Incluso Gabriel, el hijo que lo inició todo al abandonar a Camila, se presentó, reconociendo finalmente a su madre tal como era. Ella siempre lo controlaba todo, dijo Gabriel. Cuando dejé a Camila, fue en parte porque mamá dijo que sería un desastre, que Camila me atraparía con un bebé, que estaba desperdiciando mi vida, y yo le creí porque siempre le creí. Miró a Camila. Lo siento, por todo. No merecías nada de lo que ella hizo. Yolanda fue condenada. 2 años de prisión por secuestro parental. Orden judicial permanente que impide el contacto con Sofía. Y Camila por fin quedó libre. Pero la libertad tuvo un precio. 2 años de tortura. 6 meses separada de su hija. Un trauma que tardaría años en procesarse por completo. Empezó terapia. Por ella y por Sofía, quien a los 3 años necesitaba superar la separación y la confusión de esos meses. Y Camila rehizo su vida. Consiguió un mejor trabajo. Se mudó a un apartamento decente. Logró la vida estable que Yolanda le había impedido alcanzar durante tanto tiempo. Pasaron los años. Sofía se convirtió en una niña brillante, alegre y querida. A los 8 años, recordaba vagamente los malos momentos con una abuela malvada. Camila lo dejó pasar.
Una niña no tenía por qué cargar con todo el peso de lo sucedido. Gabriel intentó estar presente de vez en cuando. Nunca fue un padre a tiempo completo. El daño fue demasiado profundo. Pero tampoco estuvo completamente ausente. Pagaba la manutención de los hijos. Los visitaba a veces. Fue el compromiso mínimo que finalmente asumió. ¿Y Camila? Camila prosperó, no a pesar de las dificultades, sino transformándolas en fortaleza. Se convirtió en abogada de familia después de que Beatriz la animara a estudiar Derecho. «Entiendes el sistema desde dentro», dijo Beatriz. «Has sufrido abusos. Usa esa experiencia para ayudar a otros». Camila hizo precisamente eso. Le tomó 7 años, estudiando a tiempo parcial mientras trabajaba y criaba a Sofía. Pero se graduó. Aprobó el examen de abogacía. Se convirtió en abogada, especializándose en casos de alienación parental y abuso de custodia. Cada clienta a la que ayudó se veía reflejada en sí misma. Madres, generalmente madres, destruidas sistemáticamente por exparejas o familiares que buscaban venganza usando a sus hijos como armas. Ganó casos que otros abogados consideraban imposibles, porque entendía las tácticas. Sabía documentar los procedimientos estándar. Sabía cómo presentar las pruebas de una manera que los jueces no pudieran ignorar. Y cuando Yolanda finalmente fue liberada tras cumplir su condena completa, Camila estaba preparada. Una orden de alejamiento estaba firmemente en vigor. Cualquier intento de contactarla sería una violación con consecuencias inmediatas. Yolanda nunca lo volvió a intentar. La edad y el encarcelamiento habían quebrado la arrogancia que una vez guió sus manipulaciones. Vivía tranquilamente en otra ciudad, evitada incluso por su propio hijo. Camila aprendió que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, puede ser completa. 15 años después de que comenzara la pesadilla, Camila estaba sentada en el jardín de su modesta pero cómoda casa, viendo a Sofía, ahora de 18 años, partir hacia la universidad. ¿Lo tienes todo?, preguntó por 5ª vez. «Mamá, estoy bien», se rió Sofía. «Y me enseñaste a ser fuerte. Puedo con esto». «Sé que puedes», Sofía la abrazó. «Gracias. Por todo. Por nunca rendirte. Por luchar por mí cuando era demasiado joven para luchar por mí misma. Nunca tendrás que agradecerme por esto, es lo que hacen las madres. No todas las madres. Tú eres especial». Tras la partida de Sofía, Camila se quedó sola con sus recuerdos. Recordó el terror de aquellos años, la impotencia, el dolor de que le arrebataran a su hija de los brazos. Pero también recordaba una fuerza que desconocía, una negativa a dejarse vencer, una meticulosidad cuando todos decían que no importaba, una persistencia cuando rendirse habría sido más fácil. Siendo madre soltera, su ex suegra convirtió su vida en un infierno, pero Camila sobrevivió al infierno, atravesó el fuego, y emergió no solo ilesa, sino transformada en una fuente de fortaleza para otros. La justicia ha llegado. No rápido, no fácil, pero ha llegado. Y lo más importante, Sofía creció sabiendo que la amaban, que tenía una madre que lucharía por ella, que su familia no se basaba en la sangre ni en la obligación, sino en el amor incondicional y el sacrificio. Esa fue una verdadera victoria. No la condena de Yolanda a prisión, aunque eso le habría dado satisfacción, sino el hecho de que Sofía prosperaba, era feliz y querida. Todo lo demás, carrera, casa, estabilidad, era un extra. Sofía era el premio. Siempre lo ha sido. Fin. El juez deliberó durante un instante que pareció eterno. Al hablar, su voz era firme. Se restituye inmediatamente la custodia a Camila Santos. Los Ferreira tendrán visitas supervisadas de 1 hora al mes, y si hay cualquier intento de intromisión adicional, las consecuencias serán severas. Miró directamente a Yolanda. «Señora Ferreira, veo un claro patrón de manipulación y abuso del sistema legal. Será vigilada de cerca.
Cualquier violación resultará en un proceso penal por obstrucción a la justicia. Camila casi se desploma de alivio. Sofía se iba a casa. Por fin. Pero la reunificación no fue sencilla ni inmediata. Sofía, tras 6 meses con Yolanda, estaba confundida y se resistía. Cuando la devolvieron a Camila después de la audiencia, lloró y se acercó a Yolanda. «Abuela, quiero a la abuela». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Camila, pero mantuvo la compostura. No podía mostrar dolor, miedo ni ira delante de Sofía. «Está bien, mi amor. Mamá ya está aquí. Nos iremos a casa juntas». «No, la abuela es la que se queda en casa». 6 meses de alienación en unas pocas palabras devastadoras. Las primeras semanas fueron una batalla constante. Sofía rechazaba la comida que preparaba Camila, queriendo la comida de la abuela. Se despertaba llorando por las noches, pidiendo la abuela. Rechazaba los abrazos de Camila, pero preguntaba constantemente por Yolanda. La doctora Renata, terapeuta infantil especializada en trauma por separación, fue clara. Sofía ha experimentado múltiples rupturas de vínculo. Primero, cuando se la arrebataron a los 15 meses. Luego, viviendo 6 meses con Yolanda como su cuidadora principal. Ahora, que se la arrebaten de nuevo. Su cerebro no lo entiende. Solo sabe que desaparecen adultos importantes. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó Camila desesperada. Consistencia absoluta. Rutinas predecibles. Nunca prometas algo que no puedas cumplir. Su confianza está rota. Y paciencia. Muchísima paciencia. Tardará meses, quizá 1 año en volver a sentirse segura. Camila hacía exactamente eso. Creaba rutinas inquebrantables. Despertarse a las 7. Desayunar siempre a las 7:30. Avena con plátano que le encantaba a Sofía. Parque a las 10 los sábados, mismo sitio, mismo columpio. Baño a las 7 de la tarde. Cuentos a las 7:30. Apagar las luces a las 8. Día tras día. Semana tras semana. La misma rutina. Predecible. Confiable. Segura. Poco a poco, muy poco a poco, Sofía empezó a relajarse. Dejó de preguntar constantemente por la abuela. Seguía preguntando, pero con menos frecuencia. Empezó a aceptar comida de Camila. Empezó a llamarla mamá en lugar de Cami. Pequeñas victorias que Camila celebraba en su interior. Pero las cicatrices eran profundas. Sofía desarrolló una ansiedad severa por separación. Entraba en pánico cada vez que Camila se perdía de vista. «Mamá regresa. ¿Lo prometes? ¿De verdad lo prometes?» «Siempre vuelvo, cariño. Siempre. Mamá nunca te dejará». Las pesadillas eran frecuentes. Sofía se despertaba gritando, sin saber dónde estaba ni quién la acompañaba. Camila tardó minutos en calmarla, en recordarle que estaba a salvo, en casa, con su madre. «Es una reacción normal al trauma», aseguró la doctora Renata. «Con el tiempo y la terapia mejorará». Y mejoró, gradualmente. A los 3 años, Sofía estaba mucho mejor. Su ansiedad había disminuido. Las pesadillas eran menos frecuentes. Ella y Camila tenían una relación sólida, sanando de una manera que tal vez no habría sucedido sin la adversidad compartida. Durante este período de reconstrucción emocional, Camila también estaba reconstruyendo su vida práctica. Un trabajo en un restaurante no le bastaba. Necesitaba más para darle a Sofía verdadera estabilidad. Beatriz, al ver la lucha de Camila, le hizo una oferta. «Trabaja conmigo como asistente legal. Puedo capacitarte. El sueldo es mejor que el de un restaurante. Y tienes talento. Vi lo meticulosamente que documentaste el caso». «No tengo ninguna cualificación legal. Tiene experiencia vivida. Eso vale más. El resto lo enseñaré yo». Camila aceptó, agradecida. Trabajar en derecho de familia fue extraño al principio. Cada caso le traía recuerdos de su propio trauma. Madres luchando por sus hijos. Padres manipuladores. Un sistema defectuoso.
pero también fue catártico. Vio a otras personas en luchas similares y ahora podía ayudar. Como asistente legal, recopiló pruebas, entrevistó a testigos y preparó escritos. Las habilidades que había desarrollado por necesidad en su propio caso ahora le eran útiles a otros, y se le daba bien. Tenía un ojo para los detalles que otros pasaban por alto, empatía con los testigos traumatizados, determinación para trabajar en casos imposibles. «Considera estudiar Derecho», sugirió Beatriz 6 meses después. «Tienes talento natural y pasión, una combinación poco común». Camila tenía 28 años. Si empezaba la universidad, terminaría a los 32. Derecho a los 35. Faltaba mucho. Pero, ¿por qué no? Ahora tenía un propósito. Se matriculó en un colegio comunitario a tiempo parcial, estudiando de noche. Era agotador. Trabajar de día, ser madre soltera por la tarde, estudiar de noche, pero fue posible porque él tenía razón. Yolanda, mientras tanto, completó visitas mensuales supervisadas durante 3 meses. Luego, simplemente dejó de asistir. No se presentó, no dio explicaciones. Simplemente se rindió. Camila no lo cuestionó. Menos contacto con Yolanda significaba menos confusión para Sofía y, francamente, alivio para Camila. Pero la paz no duró. Cuando Sofía tenía 3 años y medio, la escuela llamó. «Señora Santos, hubo un incidente. Una mujer mayor intentó llevársela, haciéndose pasar por su abuela con permiso. No la dejamos ir. Teníamos sus instrucciones, pero fue inquietante. Yolanda, violando una orden judicial». Camila llamó a Beatriz inmediatamente. Intentó recoger a Sofía del colegio. «Vaya a la comisaría. Presente una denuncia formal, ahora mismo». Mientras Camila estaba en la comisaría, Yolanda llamó. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Violaste una orden judicial». «Soy su abuela. Tengo derechos. Derechos determinados por el tribunal. 1 hora al mes, supervisada. Intentar recogerla de la escuela viola completamente eso. Ese tribunal se equivocó. Me manipularon abogados caros. Beatriz trabajaba pro bono. Y la única manipuladora fuiste tú. Acércate de nuevo a Sofía y te arrestarán». El intento de Yolanda resultó en una violación formal de la orden. Beatriz solicitó la eliminación total de sus derechos de visita. El juez accedió. «Orden de alejamiento permanente», declaró. «Sin visitas, sin contacto, las violaciones resultarán en prisión». Pero Yolanda, en su creciente obsesión, no se detuvo. 2 semanas después, apareció en casa de Camila mientras ella trabajaba. La niñera, una joven estudiante llamada Livia, le abrió la puerta. «Soy la abuela de Sofía. Vine a recogerla. La señora Santos dijo que nadie más que ella puede llevarse a Sofía. Soy familia. Lo siento, no puedo». Yolanda intentó empujar la puerta. Livia la cerró, le echó llave y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, Yolanda ya se había ido. Pero el intento quedó documentado. Segunda violación de una orden de alejamiento. Y la investigación policial descubrió algo alarmante. Yolanda había comprado billetes de avión a otro país, a su nombre y con Sofía Ferreira, documentación fraudulenta que afirmaba que Sofía era su hija. Estaba planeando un secuestro internacional. La fiscalía decidió procesarlo por intento de secuestro parental. Delito federal. Grave. El juicio penal fue intenso y emocionalmente agotador. Duró 5 días. Camila tuvo que testificar de nuevo, reviviendo todo el trauma con doloroso detalle. El fiscal, un hombre experimentado llamado Dr. Enrique Moura, fue meticuloso. No solo presentó pruebas físicas, billetes de avión, documentos fraudulentos, sino que también construyó una narrativa emocional. «Este no es un caso aislado de error de juicio», dijo en su discurso inaugural. «Es la culminación de una campaña de terror psicológico de 2 años contra madre e hija. La señora Ferreira destruyó sistemáticamente la vida de Camila Santos,
y cuando perdió en el tribunal civil no aceptó la derrota. Derivó la causa a cargos penales. Llamó a testigo tras testigo. Livia, la niñera, describió un intento de entrada forzada. Estaba furiosa. Exigió a Sofía. Dijo que tenía un derecho legal. Cuando me negué, intentó empujar la puerta. Tuve que dejarla fuera. Estaba aterrorizada. La agente de viajes que le vendió los boletos a Yolanda testificó. Quería un vuelo a un país sin tratado de extradición con Brasil. Fue muy específica al respecto. Dijo que llevaría a su nieta a una visita prolongada, pero su comportamiento fue sospechoso. Pagó en efectivo y quería nombres diferentes en los boletos. Un experto en documentos fraudulentos explicó el certificado de nacimiento falso que Yolanda había obtenido. El documento afirma que Sofía Ferreira era hija de Yolanda Ferreira. Totalmente falso, pero lo suficientemente convincente como para pasar controles superficiales en el aeropuerto. Entonces, el fiscal llamó a la doctora Renata, terapeuta de Sofía. La niña ya ha sufrido un trauma significativo por separaciones anteriores. Si la hubieran secuestrado y llevado a un país extranjero, arrancada de su entorno familiar, de su madre con quien finalmente había reconstruido un vínculo, el daño psicológico sería catastrófico, posiblemente permanente. La defensa de Yolanda intentó retratarla como una abuela desesperada. Mi clienta ama profundamente a su nieta. Estaba preocupada por su bienestar. Sí, los métodos fueron defectuosos, pero las intenciones fueron puras. Pero el fiscal desmintió esa afirmación durante el contrainterrogatorio. Si amaba a Sofía, ¿por qué suspendió las visitas permitidas legalmente? ¿Por qué intentó llevársela ilegalmente en lugar de recurrir al tribunal? ¿Por qué planeaba llevársela a un país donde Camila jamás podría recuperarla? El abogado defensor no tenía ninguna buena respuesta. Marina, mi exnuera, testificó de nuevo. Esta vez en un caso penal. Me amenazó lo mismo hace 15 años. Dijo que llevaría a mi hijo a un lugar donde nunca lo encontraría. No lo hizo solo porque entonces no tenía los recursos. Ahora sí los tenía, y lo habría hecho. Gabriel, el hijo de Yolanda, testificó contra su madre por segunda vez. Está obsesionada. No se trata del amor de Sofía, se trata de ganar, de tener el control, y no se detendrá hasta que la obliguen. El jurado deliberó durante 4 horas. Veredicto: culpable de intento de secuestro parental. Sentencia: 2 años de prisión. Orden de alejamiento permanente. Incluso después de su liberación, nunca pudo contactar con Sofía. Se llevaron a Yolanda esposada. Camila observaba sin alegría, sin triunfo. Solo un alivio exhausto. Se acabó. Por fin, se acabó. Pero el trauma no terminó. Tomó años procesarlo por completo. Camila comenzó su propia terapia. Trabajó con la ira, el miedo y la sensación de injusticia por los años perdidos. Su terapeuta la ayudó a replantear la situación. No perdiste años, ganaste fuerza, aprendiste resiliencia y ahora puedes ayudar a los demás. Y era cierto. Mientras continuaba su educación, se graduó a los 31 años y luego estudió Derecho a los 32. Camila se centró en usar su experiencia para el bien. El derecho era brutal. Madre soltera, trabajaba a tiempo parcial y estudiaba a tiempo completo. Pero tenía algo que sus colegas no tenían: una motivación nacida de la necesidad. En cada caso que estudiaba sobre derecho de familia, veía paralelismos con su propia historia. Los profesores lo notaron. «Aportas una perspectiva única a los debates», dijo un profesor de Derecho de Familia. «Una experiencia vivida que no se puede enseñar». Se graduó a los 35 años. Aprobó el examen de abogacía en su segundo intento. Se especializó en derechos maternos, alienación parental y abuso de custodia. Abrió un consultorio dedicado a ayudar a madres en situaciones similares. «Te vas a arruinar», le advirtieron sus colegas. «En estos casos no se paga bien». «No se trata de dinero», respondió Camila.
Se trata de justicia. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero ganó más casos de los que perdió, porque entendía las tácticas de los manipuladores. Sabía cómo documentar las cosas, cómo presentar pruebas. Cada madre que se reencontró con su hijo fue una experiencia personal. Cada victoria fue un recordatorio de su propia lucha. Sofía creció presenciando todo esto, viendo a su madre estudiar durante horas cada noche, viendo cómo la determinación transformaba el trauma en propósito. ¿Por qué ayudas a tanta gente, mamá?, preguntó Sofía cuando tenía 8 años. Porque otras madres luchan como yo, y merecen una abogada que las comprenda porque lo ha vivido. A los 15 años, Sofía declaró: cuando sea mayor, yo también quiero ser abogada, como tú. Y así fue. Sofía se graduó de Derecho a los 25 años. Trabajó con Camila en casos difíciles. Madre e hija, socias en la justicia. Yolanda fue liberada tras cumplir su condena completa. Vivía tranquilamente en una ciudad lejana, anciana y destrozada. Una orden de alejamiento aún vigente le impedía tener contacto. Camila la vio una vez, de lejos, en el tribunal años después. La mujer parecía disminuida, había perdido toda su arrogancia. Camila no sentía nada, ni rabia ni satisfacción. Yolanda ya no le importaba. ¿Qué se siente al verla?, preguntó Beatriz después. Indiferente. Me robó el tiempo, casi me robó a mi hija, pero fracasó. Y ahora solo es una anciana sin poder sobre mí. Esto es sanador, afirmó Beatriz. Pasaron los años. A los 50, Camila miró atrás con la perspectiva que traen las décadas. Sofía tenía 25 años. Era una abogada exitosa, feliz y sana, sin cicatrices visibles de traumas infantiles. Fuerte, compasiva y dedicada a la justicia. «Me salvaste», dijo Sofía una vez, ya adulta. «Luchaste cuando habría sido más fácil rendirse». «Tú también me salvaste», respondió Camila con la voz llena de emoción. «Me diste una razón para luchar cuando todo parecía perdido. Me enseñaste que el amor de una madre puede superar cualquier adversidad, cualquier injusticia, cualquier sistema defectuoso». Y en las noches tranquilas, cuando Sofía visitaba a su familia, Camila a veces pensaba en todas las madres a las que había ayudado a lo largo de los años. Cientos de casos, cientos de Sofías salvadas de las Yolandas del mundo. Y en una noche tranquila, sola, Camila reflexionó sobre su viaje. Siendo madre soltera, mi ex-suegra convirtió mi vida en un infierno. 2 años de acusaciones falsas, 6 meses de separación agonizante, años de trauma que aún se procesan. Pero Camila sobrevivió. Más que sobrevivir, prosperó. Transformó el dolor en propósito. Se convirtió en abogada y ayudó a cientos a evitar un destino similar. La justicia ha llegado, no con rapidez ni facilidad, pero ha llegado, completa y transformadora. Yolanda pasó años en prisión. Perdió contacto con Sofía. Envejeció sola, sin familia, sin poder. Y Camila construyó una vida plena, una carrera ayudando a personas vulnerables, una hija extraordinaria, un legado de fortaleza. Cuando Sofía tuvo su propia hija, la nieta de Camila, y la trajo a visitarla, Camila abrazó a la bebé y lloró. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó Sofía preocupada. «Porque tendrá una abuela que la amará, que la protegerá, que nunca la usará como arma ni como objeto de control. Y eso rompe el ciclo por completo». Sofía abrazó a su madre. «Rompiste el ciclo hace mucho tiempo, cuando te negaste a renunciar a mí, cuando luchaste contra todo el sistema, cuando transformaste el trauma en fuerza». Siendo madre soltera, su ex-suegra convirtió su vida en un infierno, pero Camila pasó por un infierno y emergió no rota, sino forjada en algo más fuerte. Ha llegado la justicia y con ella, la paz. Fin.